Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en este episodio número 4 de la temporada 3, en donde tenemos hoy a un invitado de lujo. Usted lo conoce, yo creo que la mayoría de personas que asistían a Vida Abundante del Oeste o asisten a Vida Abundante del Oeste antes de pandemia, lo vieron siempre saludando, muy atento y con una cuchara junto con su esposa increíble. Pero hay una historia detrás de la vida de César Luis que hoy queremos escuchar y profundizar porque nos muestra que en Dios hay segundas oportunidades. César, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, por la oportunidad que me dan de participar acá. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos al tema. Así es, César. Mire, hoy estamos aquí porque es un lugar especial para nosotros, diría yo. Así mismo. ¿Cuántas conversaciones no hemos tenido de vida en este mostrador? Montones, ¿verdad? Bastantes, incontables, la verdad. Incontables, diría Incontables. yo. Pero a diferencia de hoy, normalmente usted estaba de este lado y yo era el invitado. Hoy es al revés. Exacto. Hoy me siento atendido. Hoy se siente atendido. Sí, excelente, claro. Esa era la idea, César, esa era la idea. César, cuénteme, ¿quién es César Luis? ¿De dónde viene César Luis? ¿Y cómo llega aquí a Vida Abundante del Oeste? Ok. Como ya saben, mi nombre es César Luis. Yo soy oriundo de Desamparados. Yo vine a dar aquí porque hubo un tiempo en el que acá no había un cafetín y pusieron en licitación o en oferta a ver quiénes lo podían atender. Una muy buena amiga de nosotros que se llama Gabriela Simón me dijo que por qué no ofertaba. Y bueno, hicimos una propuesta. Y resulta que salimos favorecidos y desde ahí empezamos a trabajar acá, a conocer gente nueva y a echar por adelante, como se dice. Así es. Y César, ¿esta era la primera experiencia en una iglesia cristiana o ya asistías a una iglesia? ¿Ya tenías un conocimiento ahí de lo que era ser iglesia y del cristianismo? Sí, ya tenía conocimiento. De hecho, asistía en Desamparados a una iglesita muy pequeña y cuando llegué aquí no era algo nuevo para mí. La verdad ya tenía varios años de caminar en Cristo, entonces no fue nada nuevo, lo único nuevo fue la gente. Entonces, de ahí no me acoplé muy rápidamente. Yo soy muy sociable a pesar de que soy muy callado, pero sí, no fue la primera experiencia. Y César, antes de llegar acá, vos tuviste un evento que transformó no solo tu vida y afectó tu vida, sino la de toda tu familia, la de tus hijas, de tu esposa, y fue una enfermedad. ¿Cómo es que recibes esa noticia y cuál fue la enfermedad que te detectaron en ese momento? Ok, esporádicamente yo tenía episodios de presión muy alta con dolores de cabeza migraña más bien, y yo iba a la clínica a que me hicieran un chequeo. Resulta que me decían que tenía la presión muy alta y me daban medicamentos en ese momento para bajarla, pero nunca me explicaron del tema y yo la realidad lo tomé muy a la ligera. Los episodios se fueron haciendo más seguidos, más recurrentes, hasta que un día me sentía verdaderamente mal. Fui a una farmacia a medirme la presión y me recomendaron ir a la clínica de Desamparados en ese momento. Que no querían alarmarme, pero que era mejor que fuera allí. En realidad, sí me alarmaron. Yo sabía que algo no andaba bien. Entonces, me fui para la casa de mi madre. Cuando mi madre se enteró, me dijo, usted no está haciendo nada aquí. Si le dijeron que fuera, vaya. Si no es nada, esté tranquilo. Resulta que me fui para allá y mi presión era bastante elevada. De hecho, estaba con un preinfarto. Y bueno, el médico me abordó después de una situación incómoda que hubo ahí y se trasladó conmigo en la ambulancia hasta el Hospital San Juan de Dios. Cuando me ingresaron, entré consciente,
pero como 15 minutos o media hora, no recuerdo bien el tiempo, me dormí. Creo que quedé inconsciente durante 2 días en emergencias. Sí. Y bueno, y en ese proceso, ¿cuál era la enfermedad que habían detectado? Ok, pasé 22 días internado. Me hicieron exámenes, múltiples exámenes, todos los días durante esos 22 días, 1 o 2 exámenes me hacían, hasta que una doctora llegó y se sentó conmigo y me dijo que yo tenía insuficiencia renal crónica. Y yo, muy inocente o ignorante en el momento, le dije, bueno, ¿qué medicamentos tengo que tomar para curarme? Y me dice, no, usted no se va a curar de esto, usted va a tener que tomar medicamentos de por vida y muy probablemente va a tener que ser trasplantado. Wow. En ese momento yo bien no entendía de qué estaba hablando. Me di a la tarea durante los siguientes días a investigar y ya me di cuenta que era serio. Y bueno, tenía que enfrentarlo. Tenía que ponerme a disposición de los médicos y del tratamiento que ellos creían que era pertinente para mí y salir adelante. Ajá. Y conforme te ibas dando cuenta e investigando de esta enfermedad, iba entrando miedo, iba entrando ansiedad. ¿Cómo lo iban manejando y cómo lo iba manejando también Ania, que es tu esposa? Ok. Recuerdo que Ania me contó que la llamaron de trabajo social y le dijeron que yo tenía insuficiencia renal crónica, que yo iba a ser un paciente sumamente dependiente de ella y de ahí del círculo familiar, que iba a ir perdiendo mis capacidades poco a poco, hasta de ahí esperar lo peor si no conseguía donante o que iba a perder muchas de mis capacidades. Eso fue lo que le dijeron a Ania. Recuerdo que ella me dijo que ella todavía estaba como en shock y no entendía bien de lo que le estaban hablando. Yo sí me empecé a informar, empecé a leer, empecé a preguntar y sí, claro, me alarmé porque me di cuenta que no era algo de tomar a la ligera, era algo complicado y serio y había estado viendo deterioro en mi salud muy aceleradamente. Sin embargo, me medicaron, tomaba 22 pastillas al día durante 3 años, tratando de sostener lo poquito que me quedaba de riñón hasta que ya entré a diálisis. Wow. Y en medio de ese proceso, ¿cómo fue el poder tener esa relación con Dios? Ya vos conocías de Dios. Ese proceso, ¿cómo lo tomaste con respecto a tu relación? Hubo un momento en mi vida que yo tomé esto como un problema, como que era un mal a raíz de malos hábitos que yo había tenido en el pasado y estaba pagando las consecuencias, que tenía que asumirlas. Muy probablemente así fue, pero hoy día yo tomo esto como que si fue una bendición, porque esto hizo que yo me acercara más al Señor, estudiara más su palabra, confiara más en Él. Me hizo entender que no era César Luis el proveedor, no era César Luis el que hacía o deshacía, sino que era Dios el que hacía y deshacía en mi vida, a placer. Y hoy estoy sumamente feliz de que eso haya sido así. Gracias a eso mi familia se acercó más al Señor. Y bueno, y aquí estamos, en la lucha, cada vez creciendo más espiritualmente y la familia se unió un montón más. Mis hijas que de ahí eran adolescentes en ese tiempo y andaban en lo suyo, pero se empezaron a preocupar más por mí, a estar más pendientes, a tratar de colaborar más en la casa, en las cosas que yo no podía hacer o que ya había dejado de hacer por mi condición. Y así fue como enfrentamos esto en un principio. Claro. Durante los primeros 3 años antes de la diálisis. Y César, ¿cuáles eran, ahora que vos ves atrás, verdad? Y ahora puedes decir, Dios fue fiel en ese momento, sigue siendo fiel. ¿Cuáles crees que son esos elementos o principios que mantuvieron como familia para ver esa situación como algo de lo cual podían aprender, podían acercarse a Él? Porque muchas veces vivimos, creo yo, situaciones en las cuales más bien nos enojamos con Dios, renegamos. ¿Qué se necesita?
Ok, yo en un principio no puedo decir que renegué contra el Señor, sino que decía que ¿por qué a mí? Que había gente en el mundo que andaba haciendo cosas malas y que andan sanitos y andan haciéndole mal a otra gente. Y yo, si bien es cierto, no estaba muy cercano al Señor, yo era una persona bien, yo no andaba haciéndole daño a la gente, ayudaba al que podía y trataba de conducirme de una manera correcta. De acuerdo. Sin embargo, faltaba algo, faltaba esa cercanía más espiritual con el Señor, y por eso yo siento que Él buscó muchas maneras para acercarme, suave, pero a veces soy un poco testarudo y dijo, no, a este tengo que traerlo con fuerza para que entienda que soy yo el que lo está acercando. Entonces, así que pienso que fue mi proceso. Yo lo tomé muy lindo, la verdad. Fui muy positivo, confiado de que el Señor me iba a sacar adelante. Obviamente la parte humana a veces, y cuando se siente uno mal, la parte humana a veces le quiere jugar malas pasadas a uno. Entonces yo lo que hacía era orar, pedirle al Señor, de rodillas lloré mucho, desconsoladamente, simple y sencillamente pidiéndole al Señor que me ayudara, que yo no sabía cuál era el propósito que Él tenía para mi vida, pero que si Él realmente estaba conmigo, que me ayudara, que me ayudara a salir de esto bien, que acelerara el proceso, o que fuera lo que Él quería para mí, pero que fuera rápido. Yo ya no quería estar en ese sufrimiento y haciendo sufrir a mi familia, porque yo lo veía. Yo más de una vez llegaba a la casa antes de la hora y encontraba a Ania llorando y me decía, no estoy llorando, es que no, pero yo sé que ella estaba llorando. Uno conoce a la persona que tiene a la par de tantos años, uno ya sabe qué pasa. Ella no quería preocuparme, me decía que no, pero yo ya sabía. Claro. Y bueno, vos le pedías a Dios, César, que fuera rápido, que pasara algo, ¿verdad? Estabas a la espera de esa segunda oportunidad para ya tener que, bueno, tener las hemodiálisis eran procesos muy agresivos para vos. Yo tuve la gran bendición de empezar con 2 sesiones a la semana, de 4 horas, siempre por la mañana. Yo viajaba de Desamparados hasta el San Juan de Dios en bus. Yo me bajaba en la catedral de San José y caminaba de ahí hasta el San Juan de Dios. Y por la obra y gracia del Señor nunca me descompensé. Siempre he sido sumamente activo, y cuando estoy en medio de alguna adversidad, como que algo en mí se activa y me da por luchar con más fuerza. Solo una vez de regreso sí me descompensé y tuve que sentarme en una panadería. Me acuerdo que una muchacha salió y me dijo que si me sentía bien, y me dio agua y me dijo que cómo me podía ayudar, y yo le dije que no, que me dejara descansar un ratito ahí para recuperar mis fuerzas y seguir. Yo lo que tenía miedo era descompensarme en la calle, caer al suelo y que la gente creyera que yo estaba borracho. Y que había terminado ahí y de ahí que me asaltaron o que pasara algo peor. Pero gracias a Dios Él me libró de todas esas cosas y eso no pasó. Y bueno, estás esperando y en el proceso empezás a notar, y tu familia empieza a notar un deterioro físico, perdés muchísimo peso. Yo recuerdo la primera vez que estaba aquí, de hecho, un día después de la iglesia, y Ania me empezó a contar la historia y me enseñó una foto tuya que, bueno, irreconocible a como vemos y conocemos al César que la mayoría de gente ha tenido la oportunidad de conocer. Sí, la verdad, había perdido mucho peso, la coloración de mi piel, la tez, sumamente opaca, estaba como de color amarillo verdoso, la cantidad de tóxicos que se acumulaban en mi cuerpo eran bastante elevados. Yo manejaba creatininas de 3.5 a 5.6 por ahí, sumamente altas. Eso era después de diálisis. Antes de diálisis eran mucho más altas. De hecho, me tenían con una medicación bastante agresiva para ayudarme a evacuar las toxinas de mi cuerpo.
durante ese proceso recuerdo a un gran amigo que se llama Marvin Mora. Él me dijo, César, pero ¿qué es lo que tiene? Yo le comenté con lujo de detalles qué era lo que tenía y él me dijo, ¿y si en algo yo pudiera ayudar? Y yo le dije, bueno, yo lo que necesito es un riñón. Y él me dice, ¿y yo podría ayudar con eso? Le digo, yo no sé qué tipo de sangre es usted y resulta que era de mi mismo tipo de sangre. Empezamos un proceso de hacer exámenes de compatibilidad, eso fue casi durante casi 4 meses, 4 largos meses. Y cuando nos citaron para ¿cómo se llama? El internamiento, para el proceso, él se asustó. Entonces el médico le empezó a decir lo que conllevaba todas las cosas y como que él estaba un poquito ajeno de lo que realmente era esto y se asustó. Y él pidió hablar con el médico a solas. Y después se fue y nos llamó y dijo que no podía hacerlo, que él tenía temor, que él tenía miedo, que debió haberlo pensado mejor y mi oportunidad en ese momento se escapaba. Wow. Ya para eso entonces yo ya estaba recibiendo diálisis, entonces, bueno, yo decía, bueno, a seguir con la diálisis. Aquí el Señor va a hacerlo de alguna forma. Me acuerdo que Ania muy molesta decía, pero no, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué esperó hasta el último momento, después de todos los exámenes, después de todas sus madrugadas, para que él no viniera a hacer fila aquí al seguro, para que usted lo llamara en el tiempo en que lo iban a examinar y todo? ¿Por qué él no dijo eso antes? Y ella estaba muy molesta, pero yo estaba muy tranquilo. Wow. Yo no sé, eso que, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno sabe de dónde viene, pero en ese momento uno la está experimentando. Yo le decía, Ani, vea, esto se va a resolver de una u otra forma, el Señor tiene el control de todo esto, esté tranquila. Él va a tener el control, Él siempre ha tenido el control y Él va a hacer que algo suceda. Así que esté tranquila. Y de ahí, en lugar de yo estar bravo y molesto, era ella. Wow. Entonces, de ahí yo trataba de darle ánimos a ella, cuando el que realmente necesitaba ánimos era yo, pero yo los conseguía por obra y gracia del Señor, entonces yo podía darle ánimo a ella. Sí, mantuviste la fe en medio de de una un no. Situación complicadísima. Claro, ya tener esa esperanza de que ya se veía como un poco de luz, se veía que iba avanzando la cosa y recibiste ese no. Sí, y meses antes de que él me ofreciera ayuda, yo ya me estaba empezando a dar por vencido porque ya estaba bastante deteriorado. Wow. Una vez me levanté en la noche y me senté en el corredor de mi casa a llorar y a decirle a Dios que ya no aguantaba más, que si lo que Él quería era llevarme, que me llevara de una vez, que yo ya estaba listo. Wow. Ania se levantó porque notó que yo no estaba en la cama y le dije que era lo que yo estaba haciendo ahí, porque estaba llorando, estaba desconsoladamente llorando. Y de ahí ella trataba de consolarme, después nos abrazamos y nos fuimos a acostar y orábamos en la cama hasta que nos quedamos dormidos. Y bueno, resulta que aparece este muchacho haciéndome este ofrecimiento y me dio un aliento, una esperanza de seguir luchando más nuevamente. Y yo a él le digo, vea, usted no sabe lo que usted hizo en mi vida, usted tal vez no me dio el riñón que yo necesitaba, pero usted me dio fuerza, con su actitud usted me dio fuerza para yo seguir. Wow. Para yo seguir luchando, porque yo ya me estaba rindiendo, verdaderamente me sentía mal. Yo a veces salía a trabajar, a repartir los desayunos y la repostería que nosotros hacemos, y yo llegaba a la casa muy mal, muy mal. De hecho, yo salía a las 6 de la mañana, regresaba a la casa a las 10 y dormía todo el día hasta la 1 de la mañana. A esa hora me despertaba. Wow. Y César, en medio de toda esa situación, bueno, vos te dedicabas junto a tu esposa desde ese momento en tema de repostería, vender desayunos y demás. Y bueno, vos ahora decías algo al principio. En este proceso vos aprendiste que Dios era el
que proveía realmente en tu familia. Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque imagino que no fue una lección fácil de aprender. ¿Cómo fue ese proceso de a veces desarraigar ese pensamiento? Exacto. Para albergar el que verdaderamente es? Ok, yo tenía un trabajo en un call center, ganaba bastante bien y la verdad ya cubría las necesidades del hogar y hasta para más. Cuando yo me enfermé y a raíz de eso perdí mi trabajo y ya se empezaron a acumular las facturas, dice uno, empecé a preocuparme y a pedirle al Señor discernimiento de saber qué iba a hacer, cómo iba a manejar la situación, porque eso no vislumbraba algo bueno, o sea, ni que iba a ser corto. Una vez mi cuñado llegó a la casa y yo había hecho unos patís. Esos famosos patís fueron los que me impulsaron a dedicarme a esto. Wow. Y los probó y me dijo, porque ustedes no hacen esto para vender. Donde yo trabajo no hay soda, no hay restaurante, no hay nada. Ustedes llevan de esto y yo le aseguro que se le vende. Recuerdo que en ese tiempo teníamos 3,000 colones en la bolsa nada más. Y fui y compré los ingredientes que necesitaba y empaqué unos patís y me los llevé. Pues cuando yo llego al trabajo de él me presenta con los compañeros y con la jefa del lugar y le pedimos permiso y dijo, sí, claro que sí. Qué lindo. Y vendí. Resulta que de esos 3,000 colones se multiplicaron casi en 12,000, 15,000 colones, no recuerdo muy bien. Y yo iba para la casa con una felicidad tan enorme, amigo, después de no tener nada, pero, o sea, nada. Llegar con 15,000 colones a la casa y me llaman como a las 3 de la tarde. ¿Y mañana qué nos va a traer? ¿Va a traer patí otra vez? Wow. Y ya entonces Ania, que es la dinámica, la chispa en esto, no, llevemos patís y vamos a ver cómo hacemos desayunos para llevar y las cosas que su mamá le ha enseñado a hacer y que me ha enseñado a mí, lo que me ha enseñado mi mamá, pues empecemos a hacerlos para vender, a ver cómo nos va. Y ahí fue donde arrancamos con esto. Teníamos como 3 meses de estar en esto y la señora nos llama, la dueña del lugar, y nos dice, y Ania se preocupó porque dijo, seguro nos va a decir que ya no vengamos más. Y le dice, mira, es que la asociación quiere hacer una fiesta y queremos hacer una parrillada. Y su hermano dice que ustedes saben de todo eso de lo más bien. Qué increíble. Y estaba el hermano de ella en la oficina haciéndole por atrás así. Y Ania toda asustada y yo peor. Y diciendo, dígale que sí, que ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden, ustedes cocinan muy bien. Y nos aventuramos en esto del catering, contratamos servicios y cocinamos nosotros. Lo de la parrillada no era nuevo porque yo hacía parrilladitas en la casa, pero una cosa es hacer para 10, 15 personas o 20 que para 50. Pero de ahí nos lanzamos con el favor de Dios, que nos fue muy bien. Qué lindo. Y de ahí nos dimos a conocer por ahí. Qué lindo, César, poder en medio de situaciones como las que estaban viviendo encontrar propósito y seguir adelante. Y algo que a mí me encanta de ustedes como pareja es esa unidad que siempre han tenido y ese cariño. Realmente hay cosas que usted las puede fingir por un tiempo, pero llega un punto en donde pasa una prueba como esta y las máscaras se caen, pero realmente ustedes lograron unirse en medio de esta situación. ¿Cuáles pensás que fueron esas cosas que ustedes tenían como pareja que los permitió o que fueron aprendiendo en este proceso que les permitió estar unidos y seguir adelante y encontrar propósito en cada cosa? Ok, a ver, fueron muchas cosas. Voy a tratar de decir las más importantes. Fue el habernos acercado en medio de la situación difícil al Señor y poner las cosas en mano de Él y de estar consciente de que la persona que me puso a mi lado no era solo mi esposa, mi mujer, mi amiga, sino que era mi ayuda idónea a como yo soy para ella. Y realmente nos hemos sentado a hablar mucho de eso y yo sigo enamorado de ella como el primer día cuando la conocí
y ella de mí. Entonces, los dos somos hijos mayores y hemos estado acostumbrados a hacer el apoyo de nuestras madres, entonces crecimos siendo luchones. Una gran parte de nuestra infancia se perdió porque nos tocó que hacer el apoyo de nuestras madres con nuestros hermanos. Entonces nos criamos siendo peleoneros, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí. Luchando en contra de la adversidad para mantener unida a la familia. Entonces esos ingredientes y el favor de Dios es lo que hizo que nos uniéramos mucho más. No rendirnos en medio de la lucha, a pesar de lo difícil que fuese. Eso creo que son dos de los ingredientes más fuertes que hicieron que nos uniéramos más como pareja, que lucháramos más uno para el otro y llevar ese mensaje a nuestras hijas y hoy a nuestros nietos, que ya tenemos Qué nietos. Lindo, sí, lindísimo. Sí. ¿Y cómo cultivar ese amor de decir, estoy igual de enamorado que la primera vez que conocí a Ania y me enamoré de ella? Vea, yo tengo un problema con eso. Ajá. Porque yo no soy nada detallista, se me olvidan muy fácil las fechas, pero ella me dice que aunque a veces sí le gustaría que fuera más detallista y que me acordara más de las fechas, ella ve la dedicación que yo tengo para la familia, que estoy pendiente de muchas cosas, que a veces yo estoy cansado. Claro. Y ella tal vez quiere algo y yo me levanto como un resorte, me levanto y digo, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Yo se lo traigo con mucho gusto. Entonces ella aprendió a ver que yo expreso mi amor y mi agradecimiento para con ella de esa forma. Claro. Ella es más detallista, de regalitos, de canciones, de recordar fechas y preparar algo, o me dice, César, salgamos hoy, vamos a comer afuera, no tengo ganas de cocinar, y yo, bueno, está bien, y yo todo inocente me voy con ella, y ¿recuerdas que hoy es el aniversario? Oh, no, bueno, hoy es el aniversario, entonces por eso estamos aquí, para celebrarlo diferente fuera de casa. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que es importante dentro de cualquier relación, hijos, esposa, novio, lo que sea, entender eso, los diferentes lenguajes del amor que existen para poder sentirse amado. Y qué lindo que puedan realmente cultivar eso y que en medio de esta situación pudieran unirse tanto. Sí. Pero la situación continuaba, César, no había todavía trasplante, no había riñón. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿En qué momento hay una respuesta? ¿Sucede un milagro? Bueno, el milagro tan esperado y ansiado por el cual yo oraba llegó. Un día andaba repartiendo los desayunos y la repostería y el médico general de nefrología del San Juan de Dios me llama y me dice, César, necesito que se venga inmediatamente para el hospital. Y yo hacía una semana había tenido cita, entonces yo me asusté. Y yo le digo, ¿cómo para qué y por qué? Y me dice, no me pregunte para qué y por qué, le tengo buenas noticias. Wow. No quiero que se emocione porque todavía hay que hacer exámenes, pero hay una donante. Entonces necesitamos hacer pruebas cruzadas para ver si usted es compatible. Son 3 personas las que van a hacer pruebas, por eso es que le digo que no se ilusione. Y bueno, empecé una semana de exámenes todos los días y de ahí fui compatible en un 98%. Y una señora que hoy día nos tratamos como hermanos porque ella recibió un riñón y yo de otro, de hecho de cadáver. Pero en ese proceso en el que me dieron la noticia yo me puse todo nervioso, yo andaba manejando, tuve que orillarme, parquearme y esperar como 15 minutos y llamé a Ani, hablé como 5 minutos, ella empezó a darme ánimo y a calmarme y estaba toda feliz. César, vea, ya esté tranquilo, véngase para la casa, ya lo que usted pedía se está dando, esto es de Dios, véngase tranquilo. Bueno, me fui para la casa como pude, lleno de lágrimas y nervios. Y bueno, cuando íbamos para el hospital, según yo iba a ir a manejar para ir al hospital y que ella se trajese el carro, pero qué va, los nervios que yo me llevaba y la emoción en ese momento me sobrepasaban, entonces de ahí no, me tuvieron que llevar. Wow.
Y en efecto, me internaron, estuve internado 15 días. Fue una situación curiosa porque a mí me dijeron que empezaban la cirugía a las 7 de la mañana y a Ania también, y que duraba de 7 a 8 horas máximo. Entonces Ania, juiciosita, esperando en la casa, y empezó a llamar cuando ya se cumplió el tiempo. Sí. Y nada de noticias del César. Nada de noticias de César. Y volví a llamar y ya todo el mundo preocupado. Mi familia llamaban y no les decían nada, que no sabían nada. Resulta que nos llevaron a mí y a la señora a la misma hora, pero la operaron a ella primero. Entonces, de ahí ella sí salió a las 8 horas que llevaba la operación, y a mí me dejaron anestesiado desde las 7 de la mañana hasta la hora que empezaron a operarme, y a las 7 de la noche le dieron razón a Ania de qué había pasado conmigo. Wow. Ania pensaba que yo no lo había logrado, entonces ella, entre llantos y enojos, decía, dígame la verdad, quiero saber qué pasó con él, dígame si se me murió o qué. Wow. Ya no me tengan así, ya no soporto más la angustia. Y dice, no, es que lo que pasa es que los doctores terminaron cansados con la primera operación y decidieron operarlo después de la hora de almuerzo. Entonces mi operación sí duró 7 horas, empezaron a la 1 y yo pasé todas esas horas de la mañana sedado, y me operaron en la noche. Me operaron en la tarde y terminaron en la noche. Pero yo me compliqué porque el ácido úrico se me subió un montón, y el potasio, y el riñón no quería arrancar, no quería empezar a trabajar porque había pasado mucho tiempo en refrigeración. Desde la mañana que lo sacaron, pasó mucho tiempo refrigerado, entonces parece que el metabolismo del riñón se desaceleró. Entonces, eso fue lo que pasó, sí, fue un susto. Obviamente yo de todas esas cosas no me di cuenta, esas cosas me las contaron. Me pasó algo curioso, que cuando me estaba despertando de la anestesia, me tenían amarrado de la cama. Ajá. Y me tenían con oxígeno, pero la mascarilla de oxígeno que usaron era muy pequeña y yo sentía una incomodidad tremenda en la cara, y yo trataba de agarrarlo y no podía. Entonces yo hacía fuerza y yo solo oía, pero lejos, lejos, César, no haga fuerza, esté tranquilo. Y yo, quíteme esto a como podía. Y entonces me dijeron, no, pero es que necesitamos, eso lo necesita para recuperación. Y yo no sé de dónde salió fuerza y rompí las amarras que tenían de la cama en mis brazos y en mis pies. Me quité la máscara y entonces ya me tranquilicé, me acosté y me dormí. El otro día que me desperté tenía moretones por todo lado. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué es esto? Y las enfermeras me decían que yo me les porté re mal. Wow. Sí, que en medio de la inconsciencia por la anestesia, yo quería quitarme eso de la cara, y que yo... Sí, te pusiste malcriado. Me puse malcriado, reventé las cosas con las que me tenían amarrado, y me quité la máscara. Y dice que yo me quité la máscara y ya me dormí, no molesté más. Wow. Y el proceso continuó después de la operación. Claro. Y pudiste retomar una vida en sí normal. Ok, yo desde el primer día que entré en conciencia me sentía mucho mejor. Ya no tenía mareos, ya no tenía esa fatiga constante que tenía todo el tiempo. Yo pasé 15 días internado a raíz de que había pasado un mal rato después de la operación, y cuando ya yo volví a la casa me dijeron que descansara un mes antes de levantarme de la cama, que solo me levantara para ir al baño y regresar y me acostara. Pero el espíritu de luchador que tengo no me permitió hacer eso. Mi esposa tenía que hacer una entrega de patís, por cierto, y se puso a hacerlos. Y en el cuarto donde a mí me tocó que estar, porque era un cuarto que debía estar esterilizado, yo no podía dormir con ella, yo podía ver la cocina y yo vi lo que ella estaba haciendo y le estaba acostando. Wow. Me quité la pijama, me puse la ropa de trabajo, me levanté, llegué donde ella y le digo, yo le voy a ayudar. Increíble. Y me amenazó, me dijo que iba a llamar a mi mamá, que iba a llamar al doctor, pero nadie me detuvo. Wow. Y de ahí hasta la fecha. Wow, qué bendición, César. Aquí estoy, yo siento que parte de mi recuperación fue eso,
que yo no me quedé ahí convaleciente, yo me levanté y empecé a activar, empecé a trabajar. Obviamente tenía cuidado de no hacer fuerzas, por eso di una hernia, porque la operación fue bastante grande en el abdomen y en un costado, pero sí, se puede decir que tuve los cuidados pertinentes. Lo que sí no hice nunca fue dieta. Ok. Hasta la fecha. No hago dietas. Sí. Tampoco soy de mal comer. Sí. Yo como bastante balanceado, bastante bien. Hay uno que otro pecadillo que me gusta, pero no la gran cosa. Pero te cuidas, sí. Pero sí me cuido. Y la verdad es que eso es lo que ha hecho que me vea bien. Claro. He ganado peso. Me veo mucho mejor que en aquellos días y le doy gracias a Dios, la gloria y la honra, porque estoy aquí compartiendo con ustedes de este testimonio y para mí es muy valioso. César, si pudieras describir el rol que tomó Dios en tu enfermedad, ¿cómo lo harías? El rol que tomó Dios en mi vida, muy sencillo. Él tomó el control. Él tomó el control de mis acciones, de mis decisiones, aunque a veces me pongo testarudo y cuestiono y pienso que yo tengo una mejor opción y al final me rindo a él y le digo, no, la mejor opción es la suya. Así que me entrego a tu voluntad y ese es el que me tiene aquí en este momento de pie, conversando con ustedes, compartiendo de mi testimonio y sí, la humanidad de uno, la parte humana, la parte carnal, a veces lo hace a uno testarudo y uno se lleva un golpe y un jalón de orejas del Señor. Claro. Y sigue adelante, claro, entendiendo que Él es el que tiene el control. El que tiene el control. Él es el que maneja el autobús de la vida. Así es. Y para eso hay que darle el espacio, porque a veces nosotros queremos quitarle ese espacio. Exactamente, uno quiere resolver todas las situaciones a como uno cree que es mejor, pero en realidad usted puede hacer un excelente trabajo, pero él lo hace perfecto. Entonces hay que aprender a delegarle esa parte a él, que es lo que cuesta. Así es. Que es lo que cuesta. Pero eso es un músculo que hay que ir ejercitando día con día para lograrlo. Claro, es importante. Y César, por un lado el papel de Dios, él fue protagonista, y por otro lado me gustaría que me digas qué rol tuvo Ania. O sea, qué palabras le dirías vos a Ania ahorita si te pones a pensar el papel que ella tuvo en medio de este proceso y en medio de lo que has podido experimentar con ella. Amigo, no tengo palabras para agradecerle su fidelidad en medio de tantas situaciones complicadas. Le doy gracias a Dios por haber puesto a esa mujer en mi vida. Es el mejor regalo que me ha dado, la verdad. De ahí es mi todo. Es por quien yo vivo, por quien yo me esfuerzo, por quien yo lucho y trato de ser el hombro en el que ella puede recostarse, el brazo en el que ella puede sujetarse cuando está cansada y no alcanzarían realmente las palabras para decirle a ella lo que realmente significa en mi vida, pero desde que ella está en mi vida soy otro y le doy muchas gracias a Dios por ese regalo. De verdad que no encuentro una palabra correcta, puedo decir un montón de cosas que al final se quedan cortas. Wow, qué lindo, César. Se nos está yendo el tiempo, amigo, y hemos disfrutado mucho, hemos disfrutado muchísimo, pero antes de terminar no quiero irme sin antes mencionar un poquito lo que viviste hace algunos meses. Bueno, sí, tuviste toda la recuperación de esto hace unos años, porque esto fue hace cuánto, César, lo del tema del trasplante. 7 años van hace a ser 7 de años. trasplante. Y ahora, pasaste por un proceso, ¿verdad? A raíz también de toda la situación que viviste hace unos años, que te llevó al hospital en época de COVID. Y yo quiero que me contes un poquito de qué significó eso, César. Wow. Sí, la historia se quiso volver a repetir.
pero esta vez por otra cosa, sí relacionado con... Sí. A mí me habían hecho una intervención que se llama fístula en el brazo izquierdo y resulta que por razones inexplicables, no sé si fue por el estrés o por un accidente de tránsito que tuve, no recuerdo haberme golpeado, pero se me empezó a inflamar. Y yo empecé a consultar vía telefónica con el médico y me dijo que fuera a consulta y me dio medicamentos para tomar para bajar la inflamación, porque debido a mi condición no puedo tomar antiinflamatorios, entonces tengo que usar alternativos. Pero la inflamación empezó a salirse de control, tanto así que yo parecía que tenía el brazo como el de Hulk. Wow, este brazo. El brazo izquierdo, sumamente inflamado, con dolor tremendo. Pasé 10 días aguantando dolor en la casa, usando los medicamentos que me dieron, pero no surtieron efecto. Cuando fui ya con el brazo inflamado, el doctor me dijo que tenía un aneurisma, no sé cómo, no recuerdo cómo lo llaman, una celulitis, que es cuando la piel y los músculos y el tejido se inflaman, que tenían que ingresarme de emergencias para ver qué era, porque era en el área de la fístula. La fístula es donde unen una vena con una arteria para que se haga un saquito donde me hacían la diálisis. Bueno, me internaron, me hicieron exámenes y en efecto descubrieron que había una infección, pero ellos querían saber si la infección estaba venosa o por fuera de las venas, porque si hubiera estado dentro de las venas, lo cual no fue, gracias al Señor, hubiera sido un tema muy, muy complicado, muy complicado. Bueno, empezaron a hacerme ultrasonidos, radiografías y de todo, entonces vieron que la inflamación y la infección era alrededor de ese procedimiento quirúrgico que me habían hecho. Entonces no podían hacer nada hasta quitar la infección. Wow. Entonces a esperar en el hospital. Internado, wow, medicado durante 20 días. 20 días de soledad. Bueno, tenía compañeros, ajá, de cama por medio, pero no tenía visita de mi familia, solo vía telefónica. Me hicieron como 3 veces la prueba del COVID, una no funcionó, una me la hicieron para poder ingresar y la otra me la hicieron para poder ir a sala, porque si no, no me operaban. Wow. Bueno, gracias a Dios salí negativo en todas las que me hicieron y bueno, me operaron. Iba con mucho temor porque un doctor me explicó lo grave que era. Me dijo que se había hecho una trombo y que era bastante peligroso y tenía un pseudoaneurisma, me dijo. Yo con el telefonito empecé a buscar qué era todo eso, sí, y me di cuenta que sí, no, es que no era nada, sí, no era cualquier cosita. Un coágulo de esos de sangre que se volviera por el torrente sanguíneo iba a hacerme complicaciones serias. Pero ya el Señor manifestó su gloria, su amor hacia mí nuevamente y me dio una nueva oportunidad de vida y aquí estoy. César, si tuvieras que decirle a las personas que nos están viendo una enseñanza de este último evento que tuviste médico, en donde también, vamos a ver, han sido meses difíciles en la parte de la repostería, del catering, de todo, por todas las situaciones de la economía. Una situación bastante complicada, ese es otro tema en el que estamos siendo probados, porque la situación, al menos para con nosotros, ya después de un año que pudimos sostener sin ingresos, ahora ya está bastante complicado, ya está duro, la verdad está bastante duro, estamos sumamente preocupados, ya no voy a decir que bajaron mucho los recursos, no hay recursos, entonces estamos luchando para reactivar la economía, pero damos un paso para adelante y esto se pone un poco más complicado, entonces no queda más que depender del Señor y que de esto salga lo mejor.
Así y es. seguir luchando. Dependencia. Yo creo que eso es lo que se aprende en medio de todo esto. Dependencia total del Señor. Exactamente. César, de verdad que un placer haber conversado con vos. No, muchas gracias nuevamente a usted por tomarme en cuenta, por permitirme contar un poquito de mi historia de vida. Espero que sea de provecho para otros, porque sepan que con Dios todo se puede, que Dios siempre tiene la última palabra y la mejor solución a todos nuestros problemas, a pesar de que uno se crea el que lo puede todo y no es así. Así es. Yo creo que la lucha con Dios es totalmente diferente cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Y creo que eso es lo que vos has podido experimentar. Y es la invitación que le hacemos a ustedes, que realmente puedan experimentar el tener a Dios de su lado cuando vienen pruebas, cuando viene dolor, cuando viene enfermedad, porque ahí las cosas encuentran propósito y se manejan de manera distinta. Como bien usted lo dice, no es lo mismo enfrentar un problema sin Dios a enfrentarlo con Él, porque si bien es cierto el problema va a ser siempre el mismo, pero uno va a tener más fortaleza y mejor capacidad de reacción cuando está con Él que cuando uno está solo. Así es. Amigos y amigas, qué lindo fue tener esta conversación, poder compartir juntos y conocer a César más allá de su cuchara, que es increíble, más allá de eso, sino muchas gracias por eso. conocer ese corazón que realmente yo, desde que he tenido el privilegio de conocerlo ya más de cerquita, desde que trabajo aquí en la iglesia, para mí ha sido un privilegio, porque vos tenés un corazón de oro, César, y Ania también, y yo los amo profundamente y los admiro siempre. Y de verdad, si usted quiere un buen almuerzo, quiere disfrutar de buena comida, estamos para servirles. Están para servirles. Así que apoyémoslos y realmente permitamos que esta enseñanza, que este testimonio sea de bendición para nuestra vida. Aprendamos y crezcamos juntos. De eso se trata Conversaciones de Vida. Gracias por habernos acompañado una vez más y les decimos hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.